El propósito de Esdras era entonces que el pueblo entendiera lo que el Señor estaba diciendo en su ley. Después dice que la gente estaba atenta. Después dice que había un púlpito. Y un púlpito de madera. Y estaba más alto que todo el resto. Y vamos mirando nuestro altar y decimos, está inventado así nomás. No es que un invento de esta generación que el púlpito... No, había un púlpito de madera más alto. ¿Por qué? ¿Con qué intención? Para que todo el pueblo lo viera. ¿Cierto? No con un sentido de autoridad, sino una cuestión práctica, el hecho de que todo el mundo lo viera. Por supuesto que representa también un sentido de autoridad en términos de que está elevado sobre la congregación. Y luego lo que nos muestra es que la predicación no se produjo en un tiempo corto, sino que la predicación se produjo en un tiempo, en un lapso desde el alba hasta el mediodía. Hasta el mediodía, el sacerdote ahí leyendo, poniendo intención a lo que leía para que la gente entendiera, es decir, que hacía énfasis que cuando la escritura tenía probablemente un imperativo, lo que el sacerdote lo leía en voz fuerte para que la gente viera y hacer esto en memoria de mí, por decir algo. Y cuando la escritura, ¿no es cierto?, mostraba la ley y los peligros y las circunstancias, el sacerdote le iba poniendo intención. Entonces quiero que vean con esto que la predicación, según nosotros lo vemos en un relato del Antiguo Testamento, en muchos de estos elementos son los mismos que hoy se mantienen. La predicación no ha cambiado. La predicación sigue siendo la oportunidad que tenemos nosotros de comunicar al pueblo de Dios lo que Dios dijo, de manera que lo entiendan. ¿Para qué? Si ustedes no lo leímos todo, pero si ustedes terminan con el pasaje termina con el pueblo dando una respuesta a Esdras. Esdras, ahora obedeceremos al Señor. Entonces la predicación termina con este sentido de que no es simplemente tampoco un mensaje intelectual, sino que más bien es un mensaje que demanda una acción del oyente. Demanda una acción del oyente. Por eso es que, por ejemplo, nosotros vamos a ver en muchas partes de la predicación, y ustedes se van a encontrar con la predicación de Pedro en el Nuevo Testamento, y ustedes mataron al Salvador. Y ahora lo único que les toca hacer es venir al arrepentimiento y fe. Y los deja ahí con el llamado, ¿no es cierto? Y tienen que ellos tomar una decisión con eso. Muchas veces vamos a ver este mismo patrón y estamos viendo nosotros cómo la predicación se enfoca en esto. Entonces, ahora, mi propósito hoy día es que yo les puse ahí en su mesa 2 papelitos, porque quiero que en algún minuto podamos trabajar con ellos. No son los 2 papelitos para hoy día, pero sí el primero de ellos lo vamos a leer hoy día para que ustedes puedan trabajar también en sus casas. Y mi deseo, y esto lo confieso, y mi deseo es que esto les sirva como un patrón de aquí en adelante cada vez que ustedes tengan que enfrentarse a la posibilidad de no solo predicar, pero de estudiar la Biblia. O sea que cuando ustedes quieran tomar en serio el rol de estudiar la Biblia y ustedes digan, hoy día voy a leer un pasaje, cuando lean un pasaje traten de pasarlo por el filtro de esto para que ese pasaje no simplemente se convierta en una lectura de un pan de vida, sino que se convierta en una cuestión devocional que nos santifique y que permita que más tarde estemos preparados en cualquier momento para poder hablar de la palabra del Señor con tranquilidad y poder decir, como dice la Escritura, así dice Jehová. ¿Sí? Entonces, fíjense, esta es una cita de un puritano del año 1500, es Thomas Watson, que no es que yo lo confundía antes con el creador de IBM, que también se llama Thomas Watson. Y me causaba confusión, y decía, ¿cómo este tipo era tan capo que se mandó IBM y más encima era predicador? Y no, pues era un reformador. Thomas Watson era un reformador del siglo XV, y él dijo esto. Dándole sentido a la predicación, él estaba enseñando a predicar a su iglesia. Y en medio de enseñarle a predicar a sus hombres, a los hombres que tenía en medio de la iglesia, les dice esta consideración, dice, alguien le preguntó, pastor, ¿por qué es importante predicar? ¿Por qué no lo podemos enseñar así como en aulas? ¿Por qué hay que predicar? Y Thomas Watson no se le ocurrió nada mejor que decirle esto, mira,
En el principio, el pecado entró al mundo por algo que el mundo oyó. Y más tarde a Dios se le ocurrió que la única manera de solucionarlo era que la salvación iba a entrar al mundo por algo que el hombre también oyera. En línea con lo que dice Pablo, ¿no es cierto? Que a Dios le plació salvar al mundo por la locura de la predicación. Entonces tiene sentido esto en ese ámbito, y por supuesto una analogía que, o sea, es una referencia que Thomas Watson hace, pero que tiene lógica en términos de que Dios sí le puso, el Señor y Jesucristo, le pusieron mucho énfasis a lo que se iba a predicar después. Cuando en Mateo nosotros vemos la referencia del Señor que les dice a sus discípulos, id por el mundo y predicar el Evangelio. O sea, la declaración de declaraciones acerca de la misión de los discípulos y de los apóstoles y de la iglesia era la predicación. Lo vimos nosotros también cuando hablamos, no sé si se acuerdan, pero cuando pasamos por el libro de Marcos, el Evangelio de Marcos, ¿cierto? El enfoque del Señor Jesucristo es cada vez que lo querían sacar de su tema y lo querían llevar a la sanidad, lo querían llevar a algún lugar, él decía, no, pues me falta predicar en otro pueblo, me falta predicar allá, me falta hablar allá. Y el énfasis de Jesucristo, el énfasis de los apóstoles, el énfasis de la iglesia primitiva siempre estuvo en que las personas fueran expuestas a la verdad del Señor. Y Thomas Watson tiene razón cuando nos muestra ahora esta idea, ¿no es cierto?, de que tiene lógica, de que si el pecado entró al mundo porque Adán y Eva le pusieron oído a la tergiversación de la verdad de Dios, ¿sí?, que fue una especie de predicación, con que Dios os dijo. Es que nosotros no lo pensamos así, pero Satanás lo que usó para engañar al mundo fue la palabra de Dios, tergiversada, pero fue la palabra de Dios. Y de ahí, para nosotros también el hecho, hermanos, del sentido de peso de esto, de que una palabra tergiversada terminó confundiendo a la humanidad entera y sometiéndola al pecado. Amén. Pero por otro lado, la palabra predicada, ¿no es cierto?, la verdad de Dios predicada y explicada al mundo y con la ayuda y la intención del Espíritu Santo, es capaz de salvar al mundo y devolverlo de ese estado a la salvación. Entonces creo que algunas cosas que a nosotros nos hacen entender ahora, y lo que quiero ver antes de que entremos a la hojita esta, quiero que ustedes vean por qué o qué es lo que define al predicador. ¿Qué estamos pensando en el peso de la predicación? Estamos pensando en el peso de lo que hacemos como predicadores, y quiero que veamos estos tres elementos que yo les puse al principio. Somos administradores, heraldos y embajadores.